Víctor, gracias Víctor y Francisca por la invitación. Ha sido un gusto poder participar de esto porque es una línea nueva de trabajo que como les quiero en el fondo mostrar, tiene un futuro bastante esperanzador para nuestros pacientes mayores. Así que ahora les voy a compartir la pantalla. Eso, ahí les dejo mi correo por si tienen alguna duda después. En el fondo pueden escribirme si es que necesitan aclarar algún punto. ¿Se ve bien la pantalla, Víctor? Ya. Bueno, para todos, en el fondo no es ninguna novedad que el envejecimiento es una situación en el fondo que ha afectado a todo el mundo y llegó para quedarse, ¿verdad? Y en nuestro país, en este sentido, no es la excepción, y ustedes ven cómo las proyecciones, en el fondo, desde los datos del 2014 a los datos del 2050, nuestro país, en el fondo, está dentro de los más envejecidos del planeta. Y en el fondo, actualmente ya la expectativa de vida en Chile es cercana a los 80 años, y tenemos un 18% de la población adulta mayor. Por lo tanto, en el fondo, pacientes mayores, en el fondo, son uno de los principales usuarios de los sistemas de salud. Y frente a esto, uno puede decir, bueno, esta es una ola, y en geriatría se habla como de la ola del envejecimiento o el tsunami del envejecimiento, y uno puede tener dos actitudes, ¿verdad? Por una parte, podemos posicionarnos acá abajo y estar, en el fondo, esperando que llegue la ola y nos aplaste nomás, o bien, en el fondo, podemos tratar de aprender, ¿verdad? Y de usar todas las cosas que la evidencia que ha ido apareciendo en el último tiempo, y poder navegar en esta ola lo mejor posible por el bien de nuestros pacientes. Es una realidad que la cirugía es un tratamiento importante, que efectivamente puede mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas de los pacientes mayores, e incluso puede prolongar la vida. Y que ya, como decía la doctora Elgueta, ya el 40% de las cirugías ocurren en personas mayores, y hay datos que dicen que de las personas que cumplen los 60 años, más o menos un tercio de ellos va a tener alguna cirugía en lo que les queda de vida. Pero es innegable también que estas personas mayores efectivamente sufren mayores complicaciones en relación con el proceso quirúrgico. Ya tienen una mayor estadía hospitalaria y también tienen mayor mortalidad. Porque, ¿qué es lo que esperamos con una cirugía, verdad? Nosotros, si ustedes ven acá, si tenemos a un paciente mayor, ¿verdad? Nosotros esperamos que si tiene una indicación quirúrgica, que llegue al hospital, ¿verdad? Ojalá que la cirugía ande muy bien, y el óptimo sería que tenga un postoperatorio corto y este paciente se vaya al menos igual que como llegó y con su situación de salud resuelta. Pero ¿qué es lo que pasa en las cirugías en las personas mayores? Es que muchas veces entran al hospital, ¿verdad?, con esta indicación, e incluso si es que la cirugía misma va bien, muchas veces en fondo van pasando cosas en el postoperatorio. El paciente se cae, hace un delirium, tiene problemas farmacológicos por deprivación o por una reacción adversa. El paciente puede dejar de comer, ¿verdad? Se sobreinfecta durante la hospitalización, se deprimen, a veces no participan mucho de la rehabilitación, a veces con complicaciones cardíacas complejas, ¿verdad? Y si bien es cierto, muchos de ellos se van de alta, y por supuesto la mayoría pueden irse de alta, pero después de un proceso muy largo de hospitalización con el costo tanto personal como para el sistema de salud importante. Y también hay otros que no se van de alta igual, sino que se van con una discapacidad instalada mucho mayor, y incluso pueden perder el beneficio de lo que significó el motivo de ingreso de esta cirugía. Y también hay pacientes que lamentablemente fallecen de este proceso porque son tan frágiles que no logran superar todos estos eventos adversos. Entonces cabe la pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿cómo estamos evaluando el riesgo quirúrgico de las personas mayores? Y aparentemente nuestro sistema habitual de evaluación no es suficiente para las personas mayores, porque no estamos mirando
las causas de por qué estos pacientes se nos están complicando. ¿Y eso por qué es? En el fondo, en parte es porque la edad es un muy mal predictor de la reserva funcional. A pesar de que uno dice, miren, es un paciente mayor, así que tiene más riesgo. Sí, es verdad, puede ser que tenga más riesgo, pero hay personas mayores, y ustedes todos conocen personas mayores que en el fondo son deportistas, que entran al hospital y salen sin ningún problema. Hay personas mayores que están muy postradas o con demencia, ¿verdad? Y hay personas que están solos, hay personas que tienen una buena red social. Entonces, cuando uno piensa en una persona mayor, en el fondo, la variabilidad individual es un factor muy, muy relevante. A diferencia de cuando uno piensa en alguien joven, ¿verdad? Uno dice, no sé, alguien de 18 años, todos tenemos una imagen de las personas más o menos parecidas. Pero cuando pensamos en alguien de 80, quizás alguien lo asocia con alguien muy deteriorado versus otro que lo asocia con alguien que está en muy buenas condiciones. Y eso implica un riesgo que es muy distinto. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es identificar y estimar estos riesgos perioperatorios. ¿Y por qué? Porque estos riesgos son potencialmente prevenibles. ¿Ya? Y ahora la pregunta es cómo lo hacemos, ¿verdad? Y aquí una de las cosas, uno podría decir, ojalá tuviéramos una bolita de cristal para decir, mire, usted le va a ir súper bien, así que opérese con toda tranquilidad porque en 2 días está de vuelta a su casa como si nada. Y al otro que mira esta bolita de cristal y dice, no, en realidad usted mejor quédese en la casa y no venga porque no le va a ir bien. ¿Ya? Pero espero que en esta presentación y durante toda la tarde vamos a ir tomando otros elementos con un poco más de evidencia para tomar decisiones informadas. Y efectivamente hay información, y en los últimos años, en los últimos 5 años, les diría yo, han ido saliendo tanto estudios como consensos de las sociedades, tanto de anestesia, cirugía y geriatría, en el fondo que se han puesto de acuerdo en algunos mínimos comunes. Y hoy día, en el fondo, hay ciertas estrategias que están demostradas de que son efectivas. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar un poquitito. ¿Y qué es lo que en el fondo une y en lo que hay consenso? Es que los pacientes mayores se benefician de hacer una valoración geriátrica integral que sea precoz, ¿ya? ¿Y para qué? Para evaluar este riesgo perioperatorio, para poder hacer una intervención preventiva, ¿ya? No sacamos nada con evaluar a los pacientes si es que no vamos a hacer nada. O sea, aquí el beneficio tiene que ver con hacer una intervención que esté basada en esta valoración geriátrica integral. ¿Y esto qué es lo que ha demostrado? Ha demostrado disminuir la mortalidad, mejorar la funcionalidad, disminuir los días cama, el delirium y las complicaciones. ¿Qué es lo que hacemos en esta valoración geriátrica integral? Esta es una evaluación que es multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo es que estamos mirando distintos aspectos, no solo el estado de salud y las comorbilidades, sino que también, por supuesto, el riesgo cardiovascular, pero también la polifarmacia, el estado cognitivo, si es que el paciente tiene o no tiene depresión, cómo está desde el punto de vista nutricional, la funcionalidad, si tiene o no fragilidad y en qué grado, cuál es la red de apoyo, y por último, cuáles son los objetivos terapéuticos con este paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar con él? ¿Ya? Y todo esto, en el fondo, no se requiere fondo solamente un profesional, sino que esto, el ideal es armarlo con un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Con el apoyo de enfermería, de terapia ocupacional, de kine, de nutrición y de geriatría, además de, en el fondo, los otros participantes. ¿Para qué, en el fondo, para qué vamos a hacer esta evaluación prequirúrgica? Como decía, vamos a hacer la evaluación de salud para poder hacer la valoración geriátrica integral y optimizar el manejo de las comorbilidades con el fin de anticiparse a las posibles complicaciones, ya de distinto origen, cardiopulmonares, por ejemplo, y también las complicaciones asociadas a la edad, como delirium, fecalomas, caídas, deterioro funcional, malnutrición, etcétera, para poder planificar los cuidados del perioperatorio, ¿ya? Y esta planificación del cuidado, en el fondo, se realiza en el fondo en conjunto con el equipo multidisciplinario, ¿ya? En el sentido como que estemos esperando al paciente para su cirugía y lo recibamos en el hospital con las mejores condiciones. Ahora, desde el punto de vista del estado de salud y las comorbilidades, ¿qué cosas en el fondo vamos a mirar y qué cosas son importantes, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las comorbilidades, cuál es el impacto de estas comorbilidades en la vida diaria,
cuál es la sintomatología, cuál que tiene el paciente, ver si es que tiene algunas patologías que no estén diagnosticadas previamente, revisar los síndromes geriátricos, que ustedes saben que son condiciones, problemas asociados en el fondo al envejecimiento, que muchas veces no están diagnosticados y que tienen un impacto muy negativo en lo que es la funcionalidad. El uso de fármacos, y vamos a solicitar los exámenes que sean necesarios, en general siempre hemoglobina, función renal y albúmina, pero los otros van a depender un poco del caso a caso y de la historia clínica. ¿Qué es lo que sabemos de la comorbilidad? Es que la comorbilidad efectivamente aumenta el riesgo de las complicaciones en el postoperatorio, y en este metaanálisis en el fondo muestra claramente cómo los pacientes con comorbilidad tienen un mayor riesgo postoperatorio. En cuanto al riesgo cardiovascular, no vamos a entrar en detalles, pero en el fondo existen algoritmos para poder definir a qué pacientes les vamos a pedir mayores estudios desde el punto de vista cardiovascular. En general, los pacientes que tienen una angina inestable, un infarto en los últimos 6 meses, una insuficiencia cardíaca descompensada o enfermedad valvular moderada severa, o la presencia de disnea, son a los que nosotros vamos a pedirle un ecocardiograma. Pero hay muchos otros pacientes en el cual, ya sea porque la cirugía es de bajo riesgo o porque el paciente tiene una buena funcionalidad basal, no es necesario perder tiempo a veces en estos exámenes que uno se puede demorar, y a veces el tiempo puede perjudicar más que el resultado, el beneficio del resultado del examen. En cuanto a la funcionalidad, ustedes saben que la funcionalidad se mide en lo que la persona es capaz de hacer, ¿verdad? Desde las actividades básicas, instrumentales y las actividades avanzadas, que son como las que hacen en la comunidad. Y el deterioro de la capacidad funcional es un marcador que, si bien es inespecífico, es muy relevante, porque en geriatría se considera como un marcador, en el fondo, de que algo grave le está pasando al paciente. Por lo tanto, siempre preguntar si es que hubo un cambio en su funcionalidad en el último tiempo es un dato muy, muy relevante. ¿Y por qué? Porque efectivamente, nuevamente, el deterioro funcional, la dependencia funcional, se ha asociado con mayor mortalidad en los pacientes quirúrgicos, con delirium, con más complicaciones, con estadías más largas y con más riesgo de institucionalización, que significa que el paciente no se vaya de alta a su casa, sino que se vaya a una residencia de larga estadía. También nos permite saber bien la funcionalidad, porque ya que nos identifica estos riesgos, podemos comunicar estos riesgos de mejor manera al paciente y a la familia en forma anticipada, ¿ya? Y nos permite también anticipar cuál va a ser la trayectoria de este paciente después de la cirugía y cuáles van a ser sus necesidades después de la cirugía. Y por supuesto, esto lo debemos ir alineando con cuál el objetivo terapéutico del paciente, o sea, el para qué se va a operar, y vamos, en el fondo, conversando con esta información, ver, en el fondo, si es que eso nos va a, si la cirugía, en el fondo, está alineada con los objetivos del paciente y las expectativas. Y acá, en el fondo, les muestro cómo efectivamente hay evidencia de que la dependencia funcional, sobre todo la dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, no tanto en las actividades instrumentales, se asocian en el fondo con un mayor riesgo de complicaciones postquirúrgicas. En cuanto a la movilidad, ¿verdad? Objetivar el desempeño funcional también es importante. No basta con hacerse una idea general, sino que esto lo tenemos que ir a objetivar para tomar mejores decisiones. Y hay herramientas, hay muchas. Velocidad de la marcha, el Get Up and Go, el SPPB, sentarse y pararse de la silla, la fuerza de agarre. En el fondo son algunas de las estrategias que tenemos para poder medir bien la movilidad. Otro punto importante que hacemos en la valoración geriátrica es la valoración cognitiva, que no voy a entrar en detalles, pero solamente como les quiero destacar algunas de las cosas importantes para evaluarla, es porque es frecuente. Más o menos un 30% de las personas mayores de 80 a 85 años tienen deterioro cognitivo, y se estima que más o menos el 10% de la población adulta mayor en general. Y efectivamente, los pacientes con deterioro cognitivo tienen más complicaciones postquirúrgicas, sobre todo en el fondo delirium postoperatorio, ya que afecta casi al 50% de las personas con deterioro cognitivo. Por lo tanto, aquí de nuevo, si tenemos deterioro cognitivo, esto tiene que ser nombrado cuando uno habla de los riesgos perioperatorios, porque ayuda a tomar mejores decisiones, ¿ya? Porque son pacientes que van a tener más riesgo. Preguntar por el ánimo es importante también, y buscar específicamente la presencia de depresión
¿Por qué? Porque es muy frecuente en personas mayores y en nuestro país especialmente tenemos una prevalencia aún más alta y ahora después de la pandemia probablemente o en la pandemia todavía es aún más importante, y porque se ha visto que los pacientes deprimidos tienen mayor riesgo de mortalidad en el postoperatorio y que eventualmente uno podría en el fondo influir en este outcome negativo si es que uno interviene precozmente y apoya a este paciente con tratamiento antidepresivo en el fondo antes de la cirugía. Revisar los medicamentos es importante, ¿verdad? La polifarmacia es otro eje de riesgo en personas mayores. Sabemos que más o menos un 40% de los adultos mayores consumen más de 5 medicamentos, que es lo que se conoce como polifarmacia, en forma simultánea, ¿ya? Y en forma crónica. Y la polifarmacia se asocia con menor adherencia, con mayor riesgo de eventos adversos, con delirium también y con mortalidad en los pacientes quirúrgicos. ¿Ya? Y aquí, en el fondo, uno debe revisar la lista todo, completa de los medicamentos. ¿Ya? Ojalá nos trajeran la bolsita con todos los fármacos, con las dosis y todo, para poder chequear de forma muy ajustada. Incluir aquellos que los pacientes se consiguen y no tienen recetas formales, preguntar dirigidamente por los medicamentos para dormir, porque puede ser una causa, digamos, de descompensación durante la hospitalización. Y revisar específicamente aquellos medicamentos que son de riesgo para eventos postoperatorios, y aquí revisar los criterios de Beers. Yo solamente aquí les nombré algunos de los que hay que tener en cuenta: todos los anticolinérgicos, antimuscarínicos, los sedantes, los opioides, los inhibidores de colinesterasa que se usan para las personas con demencia, los antihipertensivos y anticoagulantes. En cuanto a la nutrición, solamente nombrar porque vamos a entrar más en detalle en otra presentación, pero en fondo preguntar la parte nutricional, preguntar si el paciente ha bajado de peso, cómo se está alimentando, cuáles son sus patrones de alimentación, y si es un paciente en riesgo, derivarlo oportunamente para poder intervenirlo a tiempo. En cuanto a la fragilidad, también vamos a entrar en más detalle más adelante, pero está muy establecido de que la fragilidad es un factor de riesgo para complicaciones en el perioperatorio, de mayor estadía, mayor mortalidad. Incluso, en fondo, aquí les quise mostrar esto, que la fragilidad se desempeña mejor que la clasificación de ASA para predecir las complicaciones en cuanto a mortalidad, a complicaciones postoperatorias y al deterioro funcional, que en fondo en otras partes lo miden como riesgo de institucionalización. ¿Ya? Por lo tanto, es un elemento muy, muy importante para tener en cuenta. Y por último, la red de apoyo. Nosotros necesitamos saber, ¿verdad?, cuál es la red de apoyo del paciente, y explicarles a ellos cuáles son los riesgos de la cirugía, qué es lo que esperamos en la trayectoria, qué es lo que necesitamos de ellos para el postoperatorio, ¿verdad? En qué pueden colaborar, quizás para la parte nutricional, quizás para ayudarlos en llevarlos a la rehabilitación, quizás vamos a necesitarlos para que estén presentes, ¿verdad?, para prevenir el delirium. Entonces, conocer esta red con tiempo, ¿verdad?, y educarlos es un factor muy importante. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y aquí, en el fondo, les quiero volver al dibujito inicial, ¿verdad? Es que ojalá tengamos un preoperatorio mucho más largo, ¿verdad?, en que podamos hacer una valoración geriátrica integral y podamos hacer intervenciones con el equipo multidisciplinario para que lleguemos en las mejores condiciones a la cirugía, y que tengamos un postoperatorio mucho más breve, ¿verdad?, en que siga participando el equipo multiprofesional y reduzcamos al mínimo las complicaciones, que estos riesgos los tengamos controlados, ¿verdad?, para que la gran parte de los pacientes se vayan en buenas condiciones para su casa, en fondo con sus problemas de salud resueltos. Y esto, en fondo, es efectivo, ¿ya? No es una buena idea solamente, sino que efectivamente se ha demostrado de que el manejo, en el fondo, optimizar a los pacientes previo a la cirugía, tiene beneficios en la población mayor en cuanto a complicaciones médicas, complicaciones quirúrgicas, para evitar las estadías prolongadas, y en el fondo lo mismo ustedes lo pueden ver acá en este otro estudio. Así que como mensaje final, solamente decir que el equipo de salud, el sistema, es importante tener en cuenta que es el sistema el que tiene que prepararse para las personas mayores.
¿ya? No les podemos pedir a las personas mayores que ellos se adapten al sistema de salud, ¿ya? Y que efectivamente los pacientes mayores son pacientes complejos y son desafiantes, pero los desafíos no tenemos por qué tomarlos como algo malo, sino que tiene que ser, en fondo, una motivación para que nosotros como profesionales de la salud podamos hacer las cosas mejor. Y que es importante y es efectivo realizar valoración geriátrica integral para identificar estos riesgos y para poder intervenir a tiempo, porque muchas de las complicaciones en fondo son esperables y hay evidencia de cosas que podemos hacer para prevenirlas o atenuarlas al menos. Y en este sentido el trabajo interdisciplinario es una herramienta fundamental para el manejo de las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la increíble presentación. En este bloque, la doctora Paula Stavrovaga, que es una de las co-investigadoras y es la directora alterna de este FONIS que realizamos en la Universidad Católica y el Hospital de la Florida, va a moderar las preguntas que aparezcan en la audiencia, así que los invito a enviarlos por el chat para poder ir leyéndolas. Paula, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, Víctor, ¿cómo están todos? Hola, Paula. Hola, no te veo. Yo trabajo en el Hospital de la Florida y trabajo más o menos en este setting. Trabajo como interconsultora principalmente y me toca ver en realidad esto todos los días. Trabajo con traumatología, que uno un poco con las horas que tengo trato de hacer como el comanejo, la cotratancia, pero la verdad es que es un poco distinto a lo que estamos haciendo ahora porque el tiempo para poder hacer intervención de la urgencia a la cirugía es muy cortito. Entonces, como decía la doctora Carrasco, la idea es tener un tiempo mucho más amplio para poder hacer intervenciones y poder tener resultados y que el paciente se vaya en óptimas condiciones. Pero igual en ese setting uno puede hacer cosas como medida de prevención del delirium principalmente, que son, de repente no son grandes cosas, por ejemplo, reiniciar un medicamento, no suspender el medicamento, son cosas como intervenciones muy pequeñas, pero si uno no es acucioso y en realidad no es metódico con revisar todo, se pasan esas cosas y el paciente igual se delira y eso es importante en el desenlace finalmente, la funcionalidad y otros outcomes también que puede tener el paciente. Y también trabajo en el área de interconsultar con medicina, cirugía, y en realidad uno lo que ve ahí es que manda la interconsulta cuando ya el paciente tuvo un mal desenlace, ya tuvo la complicación, ya tiene el delirio, ya está desfuncionalizado, entonces la verdad es que ahí ya llegamos tarde. La idea es llegar antes de todo eso para tratar de prevenir eso, o si igual lo hace, porque a veces uno, aunque haga todas las medidas de prevención, uno puede prevenir un 40% y hay pacientes que igual van a hacer el delirium, pero puede que con las medidas que nosotros hagamos el paciente tenga menos periodo de delirium, menos tiempo, menos intensidad, entonces que se puede ir para la casa antes. Entonces, como que uno, lo que decía la doctora es verdad que uno se queda corto con solo la evaluación biomédica y hay otras áreas que evaluar y que son súper importantes para que el paciente tenga el mejor outcome y que eso apunta en realidad al estudio que estamos realizando. Yo creo que es súper importante y un gran avance en las personas mayores, pues, para que ellas puedan tener en realidad, la idea es que no entren a cirugía y salgan peor de lo que están previa a la cirugía, pues la idea es que puedan seguir, son cosas súper básicas que uno no las visualiza a veces, decir, chuta, que a veces quedan sin caminar, a veces quedan sin hacer sus actividades básicas, que son cosas súper, para nosotros son súper obvias que van por default, pero para ellos la verdad es que es súper importante que puedan seguir caminando, levantándose de una cama, son cosas muy, muy, muy elementales. Voy a ver si hay alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra acotación. No, yo creo que la audiencia como que ya hay 2 o 3 preguntas que están dando vuelta que sería bueno como retomarlas. Ya. Hay una pregunta que es ¿cómo afectaría la sarcopenia de los pacientes en manejo postoperatorio? Excelente presentación, esta es la acotación. Bueno, la sarcopenia es un elemento fundamental, que en el fondo es parte del diagnóstico de la fragilidad, ¿ya? Y efectivamente hemos visto que los pacientes con sarcopenia hacen más deterioro funcional, ¿verdad? Y tienen mayores riesgos en el postoperatorio. Y es una de las cosas que vale la pena, en fondo, y es parte del diagnóstico de fragilidad. No quise, en fondo, profundizar en eso porque se va a ver después, pero es uno de los puntos clave que uno puede intervenir antes de la cirugía. Entonces, si tenemos pacientes en el fondo frágiles con sarcopenia y uno tiene tiempo, en el fondo más o menos se calcula que entre 3 semanas a un mes uno puede mejorar en parte este desempeño funcional para entrar a una cirugía en mejor manera. Y el otro punto que es clave es que si uno
ya está dentro de la hospitalización, ¿verdad? El hacer que los pacientes mantengan el ejercicio va a ser un elemento clave también para que no pierdan aún más masa muscular. O sea, si uno ya no pudo hacerlo antes, pero por lo menos lo está haciendo, hacerlo durante la hospitalización, el hecho de que el paciente no esté todo el día en cama, y que uno les ponga quimioterapia, ojalá todos los días y que varias veces al día este paciente se levante y que esté incluso sentado al lado de la cama, es mejor a que esté acostado. En el fondo son intervenciones claves para que los pacientes se pierdan menos capacidad funcional, ¿ya? Y que se vayan a su casa en mejores condiciones. Otra pregunta es, la doctora hablaba de que se puede presentar un 50% de delirium, yo creo que quiere decir que se puede prevenir un 50% de delirium en el postoperatorio. ¿Cuál sería la técnica anestésica ideal o según su experiencia para disminuir este porcentaje? Y si Ya, sí, estamos en un escenario con poco tiempo. sí, en el fondo hay protocolos de prevención de delirio, ya que están bien demostrados que son beneficiosos, que básicamente en el fondo tiene como 5 ejes, que uno es favorecer que el paciente pueda dormir bien en la noche, ¿ya? Y es increíble como eso, que parece como bien de sentido común, si uno hace turnos, en el fondo más de 2 días haciendo turnos seguidos, yo creo que todos estaríamos deliriosos, y si pensamos en el fondo en un paciente mayor, que o porque lo bañan en la noche, o porque tiene medicamentos en la noche, o porque tiene otro paciente que está gritando al lado, en el fondo no pueden dormir, eso es un factor de riesgo bien conocido. Evitar la deshidratación y que los pacientes se alimenten bien y se hidraten bien durante la hospitalización también previene el delirio. El ejercicio es otro factor importante que previene el delirio. Evitar los medicamentos que sean, hoy les puse en el fondo los medicamentos de mayor riesgo, que son sobre todo los anticolinérgicos y los opioides, las benzodiazepinas, son factores de riesgo importantes para delirium. Eh, y bueno, la estimulación cognitiva, ¿verdad? Que en el fondo es tratar de que el paciente esté como conectado, conversar con él, contarle dónde está, a dónde va, cuáles son las cosas que van a hacer durante el día, si va a tomarse un examen, etc. ¿Ya? Esos en el fondo son los ejes, no sé si me puede faltar algo, pero como esas son como las cosas más importantes en cuanto a prevención del delirio. ¿Ya? Además de, bueno, mantener como sus enfermedades más o menos lo mejor controladas posible. Controlar el dolor, evitar los fecalomas, en los pacientes hospitalizados, sobre todo en los postquirúrgicos, a veces nosotros manejamos a estos pacientes con traumatología y en el paciente operado de cadera, la aparición de fecalomas por dolor y por el reposo es un factor importante de delirium también. ¿Ya? Esas son como las cosas que están demostradas. El 50% de los pacientes, lo que salía en la diapo es que el 50% de los pacientes que tienen deterioro cognitivo, en el fondo pueden hacer delirium en el postoperatorio, ¿ya? Y el otro dato, en el fondo, es que entre un 30 y un 40% de los pacientes en general, uno puede prevenir el delirio usando estas medidas que yo les dije recién como de prevención del delirio. Paula, tenemos dos preguntas que se van a responder en las presentaciones siguientes que tienen relación con la movilización y que justamente el próximo bloque habla sobre eso, que lo aborda el equipo de kinesiología. Así que yo la podría dejar guardada y la podríamos responder ahí. Y no sé, creo que hay una pregunta acerca de qué podría hacer un médico de APS como recomendaciones para preparar a un paciente. Yo creo que esa pregunta es como la última que podríamos responder en este. Eso, como súper importante como tener como las patologías crónicas bien compensadas y lo que yo les decía, en el fondo como revisar los aspectos como de funcionalidad, de nutrición, como antes de educación, como para ver como del postoperatorio qué es lo que vamos a necesitar de ellos. ¿Ya? Y tener como claras las expectativas. A veces la gente no sabe que después de una cirugía va a tener que hacer mucha quimioterapia, a veces no saben de que es importante la estimulación cognitiva para prevenir el delirio, o que es mejor que los acompañen al hospital o a los controles, que no es bueno que estén solos. Entonces, como tomar todos estos elementos que yo les decía, como de la valoración geriátrica, eso puede hacerse desde atención primaria, ¿ya? Y con el apoyo del equipo, como los kinesiólogos, la nutricionista, en fondo, y si es que no, también en el fondo hay herramientas para que uno pueda entregar y educar a la familia y poder como favorecer y ir en la línea correcta. Entonces estamos, sí,
Paulita y doctora Carrasco, muchas gracias. Vamos a parar ahora la grabación para comenzar con el otro bloque que les terminaré con justicia. Súper, muchas gracias. Ya.